Ya. Bienvenida Natalia que vino, una crack. Y bienvenidos a todos, si alguien está viendo esto grabado, a la clase número 22. Creo que nos queda de hecho una clase. Así que vamos en la recta final. Y hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a ver lo que nos queda de macrocosmos, que es como el espacio. En las últimas dos clases de macrocosmos lo que vimos fue la Tierra, las capas de la Tierra, terremotos, todo como en la Tierra. Pero ahora lo que vamos a ver es como más el espacio. Entonces, lo primero son la atmósfera. Y acá tenemos como las diferentes capas de la atmósfera, que al igual que la Tierra existen capas. Y esto es como si estuviésemos viendo como la Tierra hasta acá, y a medida que nos vamos alejando están las capas. Entonces aquí estaría la troposfera, acá estaría la estratosfera y después la mesósfera. Todo es como desde cerca de la Tierra hasta hacia afuera. Así que acá están como los tips más importantes por capa. En verdad, como que hay muchísimos detalles y donde uno encuentre, hola Tiare, somos poco hoy, pero estamos igual. Ya, acá están como los tips más importantes. En verdad hay un millón de como información de cada capa, pero esto es lo que por lo general preguntan. Esto es lo que más importa. Entonces, primero tenemos la troposfera. La troposfera es la capa que está más cercana a la Tierra, como en la que nosotros nos encontramos básicamente, porque nosotros no estamos dentro de la Tierra, estamos en el aire. Y esta es la capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Lluvia, rayos, fenómenos meteorológicos en general. Y en esta capa la temperatura desciende. O sea, a medida que nos alejamos de la Tierra, la temperatura va bajando. Luego tenemos la estratosfera. A ver, voy a dejar hecho este dibujo porque creo que ayuda harto. Ya, suponiendo que esta es la Tierra, bla, 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 las capas se van alejando así. Tenemos acá, acá, acá. Y partimos con la primera, la troposfera, después la estratosfera y así. La gracia es que estamos viendo desde la Tierra hacia afuera. Entonces después tenemos la estratosfera y característica interesante de esta capa es que casi no hay vapor de agua. Como en la capa anterior sí existe, es mucho más común, obviamente tiene que haber vapor de agua si hay nubes y hay lluvias, pero en esta capa el vapor de agua casi no existe. Y dentro de esta capa es donde está la capa de ozono. Uno siempre piensa que la capa de ozono está como súper afuera. Bueno, por lo menos yo tengo como esa idea, pero en verdad no están así. Está en la estratosfera, que es la recién segunda capa. Y en esta capa, a diferencia de la anterior, a medida que nos vamos alejando de la Tierra, la temperatura va aumentando, no disminuye. Luego tenemos la mesósfera, y acá de nuevo la temperatura va bajando, al igual que la primera capa, pero es muy rápido, como nos alejamos un poquito y la temperatura baja demasiado. No nos tenemos que, la diferencia de distancia no tiene que ser mucha, pero la diferencia de temperatura sí lo es. Después tenemos la termósfera. Ya, esto es como muy fácil de acordarse. La termósfera, temperaturas muy altas. Como de la termósfera no van a escuchar preguntas de otra cosa que sea de esto, porque es típico, es como termósfera, temperatura, chao. Esa es como la relación que tienen que hacer. Y luego tenemos la exósfera. Tampoco tiene mucha información muy interesante, o sea, sí la tiene, pero no la preguntan, no es como lo relevante. Acá lo que importa es saber que la exósfera afuera, es la capa más externa. ¿Y cómo se tienen que aprender esto? O sea, bueno, como quieran, pero yo como les recomendaría aprenderse esto es con Temte. Yo tenía una compañera en el colegio, créditos a la Cata Fonta. O sea, ella se le ocurrió que era como aprendérselo así, Temte. Entonces uno, porque es típico que uno se sabe las características, pero no se acuerda el orden, y el orden importa mucho en muchas preguntas. Entonces uno se aprende Temte y se tiene que ir acordando como ir rellenando T de troposfera, después una E de estratosfera, una M de mesósfera, T de nuevo de termósfera y E de exósfera. Ya, hay dos E, entonces ustedes pueden decir, ah, ya, pero ¿cómo me acuerdo? Ya, exósfera sí o sí tiene que ser la de más afuera porque es exo. Y entre las dos T, pucha, está más difícil acordarse, pero basta con saberse una de las dos, ya, la troposfera es la de más cerca. Y chao, y ahí siempre se van a acordar. Después tenemos la ionosfera. La ionosfera no es como una capa
definida, no está en un lugar definido, está como entre capas. ¿Y qué características posee esta capa? Es que posee aire ionizado. Aire ionizado es aire cargado, como eléctricamente, y la densidad dentro de esta capa es similar a la de un tubo vacío. Es muy baja la densidad. Otras cosas interesantes, en esta es la capa donde ocurren las auroras polares. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos que como el campo magnético de la Tierra trata de evitar que lleguen partículas a la Tierra. Pero cuando partículas del Sol logran atravesar las capas de la atmósfera y logran llegar hasta la Tierra, se forman auroras polares. Y estas auroras se ven y ocurren gracias a la ionosfera, ocurren ahí. Y también la ionosfera, gracias a su carga, permite que se puedan transmitir las señales de radio. Seguimos. Ya. Las mareas. Las mareas tienen mucha relación con la luna. ¿Y qué son las mareas? Las mareas son cuando como el agua del mar sube o baja. Y esto es periódicamente, como en ciertas horas. Bueno, también esto ocurre como en el año. Hay periodos del año en el que la marea es mayor y periodos del año en que la marea es menor, pero básicamente es que el mar sube o baja. A veces se acerca más a la costa y nos damos cuenta que uno va a la playa y casi que no hay bordecito de tierra, está todo con agua. Pero hay veces que vamos y el agua está mucho más lejos y la capa de arena es mucho más grande. Eso es por las mareas, que van subiendo y van bajando. Y ahora, ¿qué define su altura? Ya, su altura la define la distancia entre la Luna y la Tierra. Si la Luna está más cerca, las mareas van a ser más altas y si la Luna está más lejos, las mareas van a ser más bajas. Y acá dos conceptos importantes son el del perigeo y apogeo. El perigeo es la posición en que la Luna está más cerca de la Tierra. Como la Luna gira alrededor del Sol, iba a decir. La Luna gira alrededor de la Tierra, y hay momentos en los que la Luna pasa por zonas donde está más cerca de la Tierra y zonas donde está más lejos. Ya, la zona en la que está más cerca es el perigeo y la zona en la que está más lejos es el apogeo. ¿Cómo se pueden acordar de esto? O sea, a mí me encanta, yo soy fan de estos tips. El apogeo es lo más lejos. Apogeo es ándate lejos. Yo una vez estaba en Preu y una chica dijo, apogeo, ándate lejos. Y desde ahí que a mí nunca más se me olvidó. Apogeo, ándate lejos y es la posición más lejos. Chao. Eso es todo lo que, como, basta con eso para acordarse. A, lejos, ándate lejos, de una. Y luego, ¿cómo se ve esto? Estas situaciones donde hay mayor marea o hay marea baja, se pueden ver en como la posición entre la Luna, la Tierra y el Sol. Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra, está como alineada con el Sol y la Tierra, ya sea como entre el Sol y la Tierra o al otro lado, pero da lo mismo, el punto es que está alineado, se produce marea viva, que también se le puede decir marea alta, y también se le puede decir pleamar. Esto es cuando las mareas están como en su punto más alto. Y luego tenemos la marea muerta o marea baja o bajamar, y esto se produce justo en el caso contrario, cuando está la Luna en posición perpendicular entre la línea que forma el Sol con la Tierra. Luego tenemos ahora como el símil de lo que vimos con la Luna, pero ahora con el Sol. Existen dos conceptos muy importantes, que son el de equinoccio, creo que así se pronuncia, no estoy segura, y el solsticio. Ambos ocurren 2 veces al año, y el equinoccio es cuando los dos polos de la Tierra están a la misma distancia del Sol. Nosotros sabemos que la Tierra no está como, ya, por ejemplo, a ver, ya, si tenemos acá el Sol, tan, 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 y tenemos después la Tierra, tenemos la Tierra acá. Nosotros sabemos que el eje de la Tierra no está perfectamente alineado, el eje de la Tierra es como así, no va así. Entonces, pasa este fenómeno, ¿no?, de que en los polos pasan 6 meses en los que solamente hay día y después 6 meses en los que solamente hay noche. Pero esto no es siempre así. Y hay un punto, que es el equinoccio, donde ambos polos están a la misma distancia del Sol. Entonces se deja de estar en este como
posición algo chueca, ya no es la mejor palabra, pero algo chueca, y se pasa a estar efectivamente así, bien orientado. O sea, no bien, pero como uno pensaría que es. ¿Y qué pasa ahí? Que el día y la noche duran exactamente lo mismo en todo el planeta. Es como el centro perfecto. Porque no siempre el día y la noche dura lo mismo en todo el planeta, porque la noche en esos lugares donde hay 6 meses al año, donde hay solo noche o solo día, es como que el día dura 6 meses. No es como que obviamente no lo consideran así, pero en este caso el tiempo donde hay luz y el tiempo donde hay noche como que se equilibra. Y luego tenemos el solsticio, que igual ocurre 2 veces al año, pero acá se divide en dos diferentes. Tenemos el solsticio de verano y el solsticio de invierno. En el solsticio de verano, la duración del día y la altitud del sol son máximas. Y en el solsticio de invierno, la duración del día y la altitud del sol son mínimas. Eh, ya, la altitud del sol es como el ángulo, como tenemos la Tierra acá, bla, 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 y después tenemos el sol. Ya, yo tampoco sé exactamente cómo hacer estos cálculos, pero ya tenemos acá el grado de inclinación de la Tierra, bla, 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 y en base a esto calculan como el ángulo de acá. Ya, en el solsticio de verano tenemos que ese ángulo es máximo y en el solsticio de invierno tenemos que ese ángulo es mínimo. Bla, bla, bla. Ya, acá, y acá en los dibujos de abajo podemos ver acá que tenemos las posiciones en las que se producen los solsticios y los equinoccios. En este caso tendríamos el otro color, tenemos el solsticio de invierno, que es cuando la Tierra está más lejos. Acá tenemos el solsticio de verano. Y acá tenemos un equinoccio. Y acá de nuevo un equinoccio. Ya, de nuevo. El A es de ándate lejos. Entonces tenemos, al igual que la Luna, el caso en el que la Tierra está más lejos del Sol y el caso en el que la Tierra está más cerca del Sol. Porque la Tierra no gira en un círculo alrededor del Sol, sino lo hace en una elipsis, que es como un óvalo. Entonces hay un punto en el que está más cerca y un punto en el que está más lejos. El punto en el que está más cerca se llama perihelio y el punto en el que está más lejos es el de afelio. Ya, los que llegaron, o sea, los que no alcanzaron a escuchar eso, es que el A yo me lo aprendí como un ándate lejos. Entonces, cuando les hablen del afelio o el apogeo, pucha, tienen que acordarse cuál es el de la luna y cuál es el del sol, pero por lo menos se pueden acordar cuál es el del punto más lejano y cuál es el punto más cercano con el A, de ándate lejos. Entonces es el punto más lejano. Luego tenemos la hipótesis nebular. Esta es una hipótesis, pero muy bien fundamentada, que explica cómo se formó el sistema solar. Ya, primero, ¿qué es una nebulosa? Una nebulosa es una nube llena de elementos, partículas, polvo cósmico, como son elementos X flotando en una nube gigante en el espacio. Entonces, como la forma en la que se explica el origen del sistema solar es que hace mucho, mucho, mucho tiempo había una pura nebulosa, una pura como nube de cosas X. Y después, por las fuerzas gravitatorias que se producen entre estas partículas, la nube se empezó a comprimir, se empezó a apretar, se hizo cada vez más densa y esto de nuevo generó inestabilidad gravitacional. Las fuerzas gravitacionales que había entre estas partículas, como las partículas se empezaron a apretar, se empezaron a juntar y después como se llevó a un inequilibrio y chao. Entonces, ¿qué pasa? La nebulosa empieza a girar por estas fuerzas que se producen y colapsa. Colapsa, se funde, se derrite y ¿qué pasa? Se forma el Sol. Pero no todas las partículas de la nebulosa formaron el Sol, sino que quedó una cierta cantidad de partículas que también seguían ahí en la nebulosa, como por ahí nomás. Y estas partículas empiezan a girar alrededor del Sol. Como antes estaban girando, se forma el Sol y siguen girando las otras ahora alrededor del Sol. ¿Y ahora por qué giran alrededor del Sol? Porque el Sol tiene una masa muy grande y esto hace fuerza de gravedad. Y que se forma un disco protoplanetario. ¿Qué es un disco protoplanetario? Ya, cuando se forma
estrella. Esta estrella es joven porque se creó hace muy poco, y el disco protoplanetario es un disco de materia, como de partículas que se distribuyen alrededor de esta estrella joven. Eso es. Y luego como estas partículas del disco seguían girando alrededor del Sol y empezaron a agruparse. Así como antes se agruparon muchas partículas y formaron el Sol, ahora estas partículas se empezaron a agrupar y se formaron planetas, satélites, bla, 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 y todos los elementos que forman el espacio. Hasta que, o sea, todos los elementos que forman el espacio en el sistema solar. Y ya se formaron todos estos elementos y se dio origen al sistema solar que conocemos hoy. Obviamente que con mucho tiempo que fue pasando hubo habiendo cambios, pero así es como se llega a formar el sistema solar. Luego, leyes de Kepler. Hay 3 leyes de Kepler. Tienen que saberse los números de las leyes de Kepler porque es típico que preguntan, ya, verdadero o falso, bla, 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 según la segunda ley de Kepler. No les van a decir como qué dice la ley, les van a decir solamente segunda ley o tercera ley o bla, bla, bla. Entonces tienen que, no basta solamente que se sepan las leyes, sino que tienen que saberse el orden, porque si no, no sirve de nada saberse todo el contenido. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos la primera ley que plantea que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol. Todos los planetas que se desplazan alrededor del Sol lo hacen describiendo órbitas elípticas. Antes se pensaba que los planetas giraban alrededor del Sol en un círculo, pero Kepler se dio cuenta que esto no es así y que todos los planetas hacen una elipse, que es básicamente un óvalo. Luego tenemos la segunda ley, y yo encuentro que es la ley más bacán, que es la de áreas iguales, tiempos iguales, que nos dice, el radio vector que une el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. En palabras más simples, pero igual vamos a ver por qué se le dice así, en palabras más simples, esta ley nos dice que cuando un planeta está más cerca del Sol, avanza más rápido y que cuando está más lejos, avanza más lento. Ya, el radio vector, a ver, eh, el radio vector, que, el radio vector es esta franja de acá. Ya. Y esta franja va barriendo una zona, que en este caso sería esta área. Y si es que en tiempos iguales quiere barrer áreas iguales, o sea, que el área de acá, el área que este planeta forma, sea igual al área que este planeta forma, para que eso se produzca, necesitamos que este planeta vaya más rápido que este planeta. Si se fijan, este planeta, estas dos áreas son iguales. Y este planeta tuvo que hacer todo este recorrido para poder barrer esa área, porque está muy cerca. Entonces, avanza, pero como el brazo es chiquitito, no alcanza a agarrar tanta área. En cambio, este planeta de acá está mucho más lejos, entonces avanza un poquito y ya barrió una zona súper grande. Entonces, tiene que ir más lento. O sea, no necesita ir tan rápido para poder barrer la misma área. Entonces, ¿qué nos dice? En palabras simples, chuta. Nos dice que cuando el planeta, ya, entonces, otra pregunta que les pueden hacer típica, ya, ¿cuándo va avanzando más rápido el planeta? ¿Cuándo va en el afelio o el perihelio? Y ahí ustedes se tienen que acordar en qué caso estaba más cerca, en qué caso estaba más lejos, y ahí pueden sacarlo. Cuando el planeta está más cerca del Sol, viaja más rápido, y cuando está más lejos, viaja más lento. Lo puedo entender de las dos formas, pero yo encuentro que la cuestión de las áreas es como bacanísimo. Ya. Y después tenemos la tercera ley, que es básicamente una ecuación. La ecuación nos dice el periodo orbital, o sea, esta T, el periodo orbital de un planeta al cuadrado partido en el radio
medio al Sol, o sea, la distancia entre el planeta y el Sol, partido en el radio medio al Sol al cubo es constante. O sea, para cualquier planeta, si dividimos el periodo orbital al cuadrado partido en el radio medio al cubo, nos tiene que dar siempre el mismo número. ¿Qué número? Este número es la constante de proporcionalidad. No tienen que saber el número, pero tienen que acordarse que si hacen esto para cualquier planeta, siempre les tiene que dar el mismo valor. Entonces, si ustedes tienen un planeta 1 y un planeta 2, tienen que el periodo del planeta 1 al cuadrado partido en el periodo del planeta, o sea, en el radio del planeta 1 al cubo es igual al periodo del planeta 2 al cuadrado partido en el radio del planeta 2 al cubo. Nota acá. ¿Y cómo se pueden, o sea, quién más fome esta ley? ¿Cómo se pueden aprender esto? Yo me lo aprendí con gran frase. Bueno, esta frase no está tan cool, pero si les sirve de algo, yo me aprendí esto como T rapeo. T arriba y R abajo. No tiene nada muy guau, pero a mí siempre se me olvidaba cuál iba arriba, cuál iba abajo. Y como me acordaba, el de arriba era el menor y después el mayor. Entonces era como ya, 2, 3, chao, de menos a más. Y después, como me acordaba cuál iba arriba y cuál iba abajo, te rapeo. No es tan bueno el tip tampoco, pero a mí me servía. Y luego tenemos la ley de gravitación universal. Esta ley la planteó Newton. Y esta ley lo que hace es describir la fuerza que se produce entre dos cuerpos, no dos planetas, sino que cualquier cosa que tenga masa. Entonces, todo, o sea, no todo, pero es típico que uno piensa que la gravedad solamente la producen planetas. Y eso no es así. Todas las cosas que tienen masa ejercen fuerza de gravedad. Por ejemplo, este lápiz ejerce una cierta fuerza, este lápiz, esto no es un lápiz, bueno, este lápiz ejerce cierta fuerza de gravedad sobre mí, pero el lápiz es enano, el lápiz tiene súper poca masa, entonces como que su fuerza de gravedad yo ni la siento, es prácticamente, es despreciable, absolutamente despreciable, no se siente. Pero los planetas tienen tanta masa y son tan grandes que ahí obviamente su fuerza se siente muchísimo, porque es mucha, mucha, mucha masa. Entonces, esto aplica para todos los cuerpos, se suele aplicar con los planetas porque los cuerpos son tan chicos que ni se sienten, pero aplica para todo, 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 todo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Esta fórmula nos dice que la fuerza se calcula como la constante de gravitación universal, que es esta G, es una constante, simplemente siempre es igual, por la masa del cuerpo 1, por la masa del cuerpo 2, dividido en la distancia entre ambos cuerpos al cuadrado. Eso es todo. Y de hecho, esta es la misma fórmula que después se usa para calcular las cargas que existen eh, entre como elementos con carga. Después cuando veamos, creo que nos toca la próxima clase ver electricidad. Cuando veamos electricidad vamos a ver que la fórmula para calcular la fuerza de atracción entre como elementos cargados se calcula de la misma forma. Y esa era toda la materia. O sea, hay detalles, es verdad, hay muchos detalles que no los vamos a haber visto, pero los detalles son infinitos. Entonces, yo creo que lo más óptimo es que veamos ejercicios, porque es como leyes de Kepler, lo preguntan todo el rato. Eh, Estas cosas las preguntan harto. De repente hay un detalle ínfimo, ínfimo, ínfimo que lo preguntan, pero es como, es muchísima materia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la lista y luego vamos a ver ejercicios. Otra cosa que preguntan harto, la de gravitación universal. Pero lo bueno es que es la misma ecuación que después se tiene que aprender en electricidad, así que es muy fácil aprenderse. A ver, vamos a ver de compartir. Ay, siempre se me olvida cómo hacer esto. Encima me llega toda la luz de frente, no veo nada. A ver.
Veamos, no voy a pasar la lista entera porque son muchos. Tenemos a Adrián, si alguien no lo pongo, obviamente me avisa. Tenemos a Adrián, tenemos a Bárbara, Ángeles. Sí, que como el nombre del Zoom está distinto, me aparece después, pero sí, siempre está en consideración, está en consideración. Em, Fernanda Romo. Estoy como muriendo con el chat y con todo. Ya. Fernanda Romo, luego tenemos a Lucas Toro, tenemos a Natalia, a Yare Blanco, Valentina Urbina y Valentina Hernández. Si llega alguien después, bueno, obviamente lo agrego después. Guardar. Ya, entonces, uy, partimos con el primer ejercicio. Ya, primera. Estos ejercicios son los más fome, según yo. Tal vez a alguien le gusta porque es como, es solo memoria, no hay que calcular nada, pero según yo son fome. Además, uno se le olvida algo y murió de una, pero veamos. Ya, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones es o son correctas respecto a los volcanes? Primero, la presión en la cámara magmática puede producir pequeños sismos previos a la erupción. Después, a medida que la lava comienza a enfriarse, fluye con mayor facilidad. Y por tercero, el tamaño del cráter de un volcán depende de la energía liberada y lo abrupto de la última erupción. A ver, ¿alguien se atreve? Igual, bueno, estas preguntas igual tienen algo bueno que como uno puede chamullar, como si uno no sabe, puede decir como ya, igual esto tiene sentido. En cambio hay unas de cálculo que uno si no sabe murió de una. Ya. Eh, Vamos viendo afirmación por afirmación. La primera afirmación es, eh, es correcta. Cuando se acumula presión, se acumula energía y eso puede ir produciendo pequeños sismos previos a una erupción. Eso es verdad, es típico. Explota un volcán y la Tierra se mueve, como tiene mucho sentido. A ver, uy, ¿cómo hago yo esto? Ya, bueno, la respuesta correcta es la D, vamos viendo por qué. Luego tenemos la afirmación número 2, que dice, a medida que la lava comienza a enfriarse, fluye con mayor facilidad. Estoy entre la A y la C. Pucha, vi la respuesta después. No, pero es la D. Eh, ya, ¿por qué la afirmación 2 es falsa? Porque sabemos que la lava es roca fundida. Entonces, cuando la roca fundida se enfría, se hace sólido. Entonces, obviamente no fluye tanto porque ya está, es un sólido, no puede fluir. Ah, ya, pero Tiare, tú dijiste entre la A y la C. O sea, estaba ahí perfecto igual, porque no sabía si era la uno o la 3, pero estaba segura que no era la 2. Así que, bueno. Ya, y tercera afirmación, ya, entonces esta sí, esta no. Y la tercera, bueno, la tercera sí. El tamaño del cráter de un volcán depende de la energía liberada y lo abrupto de la última erupción. Ya, todo esto se relaciona cuando se acumula mucha energía,
la erupción va a ser mayor, el tamaño del cráter va a ser mayor. Si la última erupción fue enorme, probablemente la siguiente tenga menos energía acumulada y va a ser menor. Entonces, todo se relaciona con eso. Todo está, todo va de la mano. Siguiente pregunta. Ya, pregunta 4. ¿Alguien se atreve con esta? Como, si no se acuerdan, pueden ir a la página del curso, ¿eh? Y ahí están todos los PowerPoints y los pueden descargar o verle o ir como a las clases, bueno, que lata buscar ahora las clases grabadas, pero si no se acuerdan, pueden ir a la página del curso y ahí están todos los PowerPoints y está toda la materia explicada. A ver, ¿dónde hemos apuestas? Ya, veamos. ¿Qué tenemos acá? Recordando materia. Tenemos dos zonas, dos límites. Apuesten. No sé, no vas a perder nada. Ya, recordando la materia. ¿Qué tenemos? Tenemos dos límites entre placas. ¿Y cuáles? O sea, bueno, en la imagen tenemos dos, pero vamos a recordar los tres que nosotros aprendimos. Tenemos tres tipos de límites. Tenemos el límite, o sea, mi dibujo no está tan bueno, pero tenemos un límite que era como así, y que es cuando se separan las placas. Después tenemos un límite, que es como algo así. Tenemos una placa que va hacia allá y otra que va hacia allá. Lo dejo procesar todavía. Tenemos que las dos placas se van acercando y una se va metiendo bajo la otra. Y luego tenemos un tercer tipo de como borde, que es simplemente cuando tenemos dos, los dibujos no creo que se aprecien tanto, pero tenemos dos placas y simplemente se mueven así. No va ninguna, tengo un pelo que me molesta, no va ninguna choca ni nada, simplemente se mueven paralelamente. Entonces una se mueve, no sé, así y la otra se mueve así. Entonces, ¿cómo se llaman estos bordes? Primero teníamos el límite divergente, teníamos el convergente y el límite conservatorio. Bien. Ya, tenemos esos tres tipos. Entonces, ahora que tenemos que hacer, tenemos que reconocer los tres límites los límites que tenemos abajo. Ya, en este, las placas se separan, así que sí o sí tiene que ser divergente. Y en este, bueno, el dibujo es igual al segundo, así que vemos que una se va metiendo debajo de la otra, este es un convergente. ¿Y qué nos dicen las alternativas? Ya, primero veamos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D. No tuve apuestas a la D, pero no hay problema, si para eso estamos. Ya. Primera afirmación. La zona 1 recibe el nombre de zona de subducción. No, porque la zona de subducción es esta. Chuta, corre por la alarma. Eh, Subducción es el límite convergente, que como yo dije tenían diferentes nombres, no sé por qué tienen tantos nombres, lo peor es que en algunos libros solamente ocupan un nombre y uno se lo aprende con un nombre después de otro libro o ve la pregunta y dice, yo nunca vi este nombre y no sabe nada, ya, pero yo puse todos los nombres que he encontrado en la clase que dimos esto, así que espero que no salgan con otro que no hayamos visto. Pero entonces ya, la primera no puede ser. La segunda, en la zona 2 se generan cordilleras submarinas que se conocen como dorsales oceánicas. Y esto no pasa en la 2, esto pasa en el caso 1, porque el límite divergente, ¿cómo más se llama? Se llaman dorsales.
Y en las dorsales se forman dorsales oceánicas. Así que de nuevo B no puede ser. Luego tenemos la C. La zona 2 corresponde a un límite transformante. No, porque el tercero es el límite. Pucha, justo ocuparon todos los nombres que no anoté. Esta es la falla transformante. Ya, la falla con el... Como para acordarse que la tercera es la transformante, pueden decir ya, la primera como que se va generando nueva placa, en la segunda se va destruyendo, porque como que una se va metiendo bajo la otra, va desapareciendo. En la primer caso, este es el primer caso, en el primer caso se van separando, se va creando nueva placa, y en el tercer caso es transformante, como que no se destruye ni se crea, se transforma. Ah, entonces no pasa nada. Así, no sé, a mí me hace sentido. Ya, entonces, seno de en la zona 1 higiene material del interior de la Tierra, creando nueva corteza. Ah, sí, esto es lo que yo dije recién, que se va creando nueva corteza. Y bueno, tiene sentido porque si se va separando, o sea, como que sale magma del fondo de la Tierra si la Tierra se está como abriendo, en verdad no se está abriendo porque se va, como se separa, pero se va creando automáticamente nueva corteza. Pero es una forma de entenderlo, ya, se abre la Tierra, sale magma que la embarra. Y luego tenemos la E, donde dicen la zona 1 recibe el nombre del límite destructivo. No, la zona 1 es constructivo porque se va creando nueva corteza. El destructivo es la 2 porque se está perdiendo corteza. En todo caso, para tener consideración, esta clase termina a las... ¿A qué hora termina? A las 7:30, ¿o no? ¿O estoy loca? Creo que sí, bueno, tenemos hartos ejercicios. Bueno, no sé si tantos, pero tenemos todavía ejercicios para hacer. Termina a 7:30. Wow, que esta materia no... Como que esta materia no necesita tanta explicación, entonces se pasa muy rápido, es una cuestión muy rara. Pero bueno, ya, ejercicio 6. En la siguiente imagen se muestra la órbita de la Luna en torno a la Tierra y además la posición del Sol. En ella se han marcado algunas posiciones, respecto a las cuales es correcto que cuando la Luna está en R, se producen mareas altas. Vamos a ir destacando. R altas, esto es R. Después tenemos Q, se producen mareas vivas. Esto es Q. Me quedo más choco el primero. Y después tenemos 3. En S se producen mareas muertas. Ya. Eh, apuestas. Mira, sáquenle una foto a esto y yo les voy a mostrar la materia. O les muestro la materia, les sacan una foto y ahí lo pueden pensar. A ver, ya, les voy a mostrar la materia donde vimos esto. Ya, tenemos la materia acá. Sáquenle un pantallazo o una foto o algo así. Y luego, y con eso tienen que poder apostarle algo. Y no solo apostarle, tener certeza. Ya. Eh, si alguien no le alcanzó a tomar foto, me avisa. Ya. Y esta es la pregunta. Les voy a dejar que lo reflexionen. Ya, tenemos una apuesta por la C. ¿Alguien más se atreve? Si alguien quiere ver la materia, me dice y volvemos a ver eso. O sea, vuelvo a poner eso. Ya, apuestos por la A y la C. Ya, vamos en camino parecido. Ya, la respuesta correcta es. A ver, Adrián, apuéstale una. A o C. ¿Te ganas el chocolate virtual o no te ganas el chocolate virtual? Ya, sí, es la C. Nunca es malo ganarse un chocolate virtual, digo yo.
Ya, es la C. ¿Y por qué es la C? Vamos a dolor. Vamos a ver la materia y vamos a comparar. Y, uy, ok, está difícil esto. Ya, entonces, ¿qué nos preguntan? Uy, no me entra en ninguna parte esto. A ver, ya. ¿Qué nos preguntan? Eh, ¿En qué casos? Ah, ya, que bien, como que me confundí, no voy a leer. ¿En qué casos se produce marea alta? Si vemos el dibujo. Marea alta, vamos a dejarlo en verde. Marea alta. Ah, marea alta y marea viva es lo mismo. Marea alta, pleamar y marea viva son lo mismo. Y después marea muerta, marea baja o baja mar también son lo mismo. Como que, de nuevo, le ponen muchos nombres a las cosas, pero es lo mismo. Entonces, marea alta sería acá y acá. Y después baja sería acá y acá. Entonces, cuando nos dicen en R no se producen mareas altas, es correcto, porque se producen mareas bajas. Después, en Q se producen mareas vivas. Sí, también es correcto. Y tercero, en S se producen mareas muertas. Es falso, porque vimos que en S y en Q era que se producían altas. Así que la correcta es la C. Bacán. Eh, Seguimos. Si hay dudas, me avisan. Pero al parecer no. Ya, recordando materia de la clase pasada. ¿Cuál de las siguientes ondas sísmicas tiene más probabilidades en viajar desde su origen y llegar al lado opuesto del planeta, atravesando el centro de la Tierra? Ya, les voy a mostrar la materia de esa clase, porque tampoco es hablárselo de una. Así que, vamos a mostrar los cuatro tipos de ondas que teníamos. Tenemos estas, y luego teníamos, oh, oh, como que el lápiz murió. A ver, ahí revivió. Ya, y luego tenemos estas. Ya, ahí está toda la materia. Así que espero apuestas. O mejor aún, espero certezas en las respuestas. No, sí, con la materia tienen que ser certezas, no pueden ser apuestas, no. Acá lo primero que tienen que pensar, ¿qué característica tiene que tener una onda que pueda atravesar el centro de la Tierra? Ya, tenemos apuesta por la A. Ya, tenemos apuesta por la A. ¿Alguien se atreve con otro? ¿O se suma?
Ya, A o C. Ya. La respuesta correcta es la A, porque eh, ya, que la característica tiene que cumplir una onda que atraviesa el centro de la Tierra, es una onda que viaje, que pueda atravesar líquidos, o sea, fluidos. ¿Por qué? Porque el núcleo externo de la Tierra es un líquido, entonces necesitamos que sea una onda que pueda viajar a través de líquidos. Y acá una onda que puede viajar en cualquier medio es la onda primaria, a diferencia de la onda secundaria que solo viaja en sólidos. ¿Y por qué no es ni la Rayleigh ni la Love? Porque las ondas Rayleigh y las ondas Love son ondas superficiales. Son ondas que solamente viajan en la superficie de la Tierra y no viajan en el interior de la Tierra. Entonces no es una onda que pueda pasar dentro. Solamente es una onda que viaja en la superficie. Entonces por eso vamos descartando S, no, porque solo viajan sólidos, Love superficial, Rayleigh superficial, y bueno, ninguna chao no, porque es la A. Así que nos quedamos con que es la A. ¿Se entiende? ¿Queda claro? O si no, seguimos. O sea, si sí, seguimos. Si sí queda claro, seguimos. Ya. Pregunta número 19. Nos dicen, para el sistema solar, la tercera ley de Kepler trae como consecuencia que si el radio orbital aumenta, bla, bla, bla. Ya. ¿Cuál era la tercera ley de Kepler? Acá es cuando se tiene que saber el número de leyes de Kepler, porque si no se las saben, eh, no se van a poder salvar. Entonces vamos a anotar, justo ahora me llega el sol. Ay, ojalá que con esto no me llegue. Ay, ahí se funciona. Ya, tercera ley de Kepler nos dicen que el t al cuadrado partido en el r al cubo es una constante. Ya, ¿cómo se podían acordar de esto? Con el t rapeo, t arriba, r abajo, y cómo se acuerdan cuál iba al cuadrado y cuál iba al cubo, 2 3. Solamente tengan en su mente, 2 3 2 3. Arriba, abajo, o sea, arriba 2, abajo 3 2 3 2 3 2 3. Repítalo 20 veces, 2 3 2 3 2 3, y de rapeo, te rapeo, te rapeo. Chao, nunca más se les va a olvidar. Yo lo tengo que anotar en mi cuaderno. No sé si se ve. No, no se ve. Pero ahí está anotado. Te rapeo con la grafita. Ya. Entonces, eh, bueno, y acepto apuestas, pero por mientras voy a anotar que era esto. Esto era el periodo orbital y este es el radio al Sol. Bueno, este es un radio medio al Sol, no es el radio al Sol porque el radio al Sol va variando. Hay veces que está el planeta más cerca al Sol, a veces está más lejos, pero este es como el promedio. ¿Alguien se atreve a dar su respuesta? Lo voy a dejar procesar. A veces uno todavía está pensando. Así que a ver, ¿cuánto puedo dar? Voy a dar 1 minuto y medio. Ya, A o C. Tenemos una primera apuesta. C o D. Ya, ya. Estamos coincidiendo. Ya. También creen que es más la C. No les diré todavía, porque estamos esperando que pase el minuto y medio. Así que no puedo decir nada.
Ya, chao. Minuto 10 era, porque si no es mucho. Ya. Es la C. ¿Cómo que no estamos seguros? Con seguridad, con seguridad. Ya, es la C. ¿Por qué? Porque nos dicen, ya, sabemos que esto es constante. T cuadrado partido en R al cubo es constante. Entonces, ¿qué nos dicen? Si el radio aumenta, o sea, lo logramos, sí, ya, si el radio aumenta y queremos que esta fracción se mantenga constante, significa que lo de arriba también tiene que aumentar. Y lo de arriba es el periodo. Ya, si se acuerdan, cuando vimos en ondas que era un periodo, el periodo era el tiempo que se demoraba una onda en hacer una oscilación. Y acá el periodo es algo parecido, tiempo en dar una vuelta. Que me está quedando feo. Ufa. Vuelta alrededor. Ahora es cuando sale mi letra real. Alrededor del sol. Ya. Entonces, si aumenta el periodo, significa que ahora va a requerir más tiempo va a requerir más tiempo el planeta para poder dar una vuelta al Sol. Entonces ya, la primera disminuye el periodo, no, porque ya vimos que lo de arriba tenía que aumentar. Después, aumenta la rapidez de traslación, no, chao. O sea, no, hay que ver. Porque ahora se demora más, entonces va más lento. Después la C, ¿disminuye la cantidad de vueltas que puede dar por unidad de tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque si se demora más en dar una vuelta, entonces en un cierto periodo de tiempo ahora va a dar menos vueltas. Si ahora está más lento, tiene que dar menos vueltas. Después, ¿aumenta la frecuencia? No. Aumenta el periodo, no aumenta la frecuencia. Y si se acuerdan, como vimos en ondas, también el periodo y la frecuencia eran inversos. ¿Y aumenta la fuerza de atracción gravitatoria con el Sol? No, porque vimos que la fuerza gravitatoria era esta fórmula. Bueno, primero que nada, lo vamos a ver con la fórmula, pero necesito que les haga sentido esto. La fuerza tiene que disminuir, la fuerza de atracción tiene que disminuir porque estoy más lejos. Como cuando yo estoy cerca de la Tierra, estoy parada en la Tierra, la fuerza de gravitación es grande, pero si yo estoy en el espacio, la fuerza de gravitación de la Tierra no la voy a sentir, porque estoy tan lejos que no se siente. Entonces, como lógicamente la idea es que les haga sentido, pero también la idea es que lo puedan ver con la fórmula. Entonces vimos que la fórmula era G por M1 por M2 partido en distancia al cuadrado. Esta era la fuerza de gravitación. Entonces, si aumenta la distancia, esto de acá, que sería el radio, entonces la fuerza también tiene que disminuir. Cuando yo divido en algo grande, lo que tengo se hace más chico. Sí, son los mejores de Chile. Yo creo que sí. Penúltima pregunta. Esta pregunta me gusta. Estas preguntas son bacanas. Y siempre son iguales, así que tiene que aprendérselas. Tiene que aprender bien cómo se hacen. Porque esta pregunta tipo, siempre es lo mismo. Diferentes números, pero siempre lo mismo. Entonces, yo en todo caso tengo acá igual anotar el desarrollo porque la pregunta no es difícil, pero una vez se confunde con un número y queda la embarrada. Así, hagamos esto. ¿Qué nos dicen? En la siguiente imagen se ven tres cuerpos, P, Q y R, con sus respectivas masas y distancias de separación. Entonces, si el módulo de la fuerza neta gravitacional sobre P, tenemos P, es F, ¿cuánto mide la fuerza neta sobre Q? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es calcular esta F. ¿Y qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar la ley de gravitación universal que nos decía F es igual a G por M1 por M2 partido en la distancia al cuadrado. Así que calculemos. ¿Qué tenemos? Ya, vamos a calcular. Uy, debería haber usado otro color. Ya, bueno. Cambio de color. Vamos a ocupar morado. Ya, entonces vamos a calcular F. F es la fuerza sobre P. ¿Y qué es la fuerza sobre P? Es la fuerza gravitacional entre P y Q y más, o sea, le sumamos la fuerza entre P y R.
Eso es lo que se hace. Para calcular la fuerza total sobre un planeta se tiene que sumar la fuerza de ese planeta con cada otro planeta. Entonces primero tenemos que calcular la fuerza entre P y O. O sea, esto es una Q, bueno, entre P y Q. Y como calculamos eso, es siempre lo mismo. G por masa 1, 3m, por masa 2, que es m, partido en la distancia al cuadrado, r al cuadrado. Esto es lo de acá. Y luego queremos calcular ahora la fuerza entre P y R. Entonces, ahora vamos a tener que sumarle G por 3m por 6m, mi 6 parece G, y dividido, ahora la distancia cambió porque ahora estamos en un planeta que está más lejos. Entonces, la distancia entre P y R, que son los planetas que estamos ocupando, P y R, ahora es 3R. Entonces sería esto, 3R al cuadrado. Si esto lo sumo, busco el mínimo común divisor, bla, 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 me daría 5 por G, que parece un 6 por G por M al cuadrado partido en R al cuadrado. Ya, si yo hago todo el cálculo, me da eso. Necesito que me crean. O sea, igual lo podemos hacer de ahí si tenemos tiempo, pero si alguien tiene una duda en cómo hacerlo, me dice y lo hacemos. Pero si no, ¿qué haré ya? Esta es la fuerza sobre P. Y ahora me dicen cuál es la fuerza sobre Q. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza sobre Q. ¿Y qué se hace? Lo mismo que antes, pero ahora va a ser la fuerza entre Q y P y la fuerza entre Q y R. Entonces primero calculamos la fuerza entre M y, o sea, entre Q y P. Entonces, ¿qué hacemos? G de nuevo por la masa de P, 3m, por la masa de Q, por M, dividido en R al cuadrado. Ahora, eso sí, es menos, no es más, es menos, porque las fuerzas tienen una orientación negativa ahora. Antes las dos iban para el mismo lado, pero ahora el cuerpo que estamos ocupando del que estamos calculando está entre medio. Entonces una fuerza va por un lado y una fuerza va para el otro lado. Entonces ahora menos eh, la otra fuerza, que sería G por... ya, ahora estamos calculando la fuerza entre Q y R. G por M por 6m partido en 2R al cuadrado. Y esto si lo calculo, me va a dar en su módulo, porque en verdad la pregunta no nos importa el símbolo, el signo, porque el signo lo definimos nosotros, pero nos va a dar en módulo, vamos a calcular ya, el módulo de esto es igual a 3 medios por m al cuadrado, por g, por m al cuadrado partido en r al cuadrado. Ya, entonces, ya tenemos la fuerza sobre P y tenemos la fuerza sobre Q. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta que esto es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, como que podemos ignorar eso en nuestro cálculo ya que es lo mismo. Entonces, a ver, vamos a color, vamos a decir la fuerza P por cuánto, o sea, X, me da la fuerza Q. Porque ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar la fuerza Q, pero en términos de la fuerza P, que es F. Entonces yo digo, la fuerza P sería 5 por 6m al cuadrado partido en r al cuadrado es igual por x, es igual a 3 medios gm cuadrado partido en r cuadrado. Ya, y acá se dan cuenta que como están los dos lados multiplicando por lo mismo, todo esto se va, porque es lo mismo, y me queda, eso es lo que yo decía, como que lo podemos ignorar, como que no hace diferencia. La g acá igual la podríamos haber ignorado porque está en los dos lados, entonces no hace diferencia.
pero ahí queda anotado entero por si acaso. Entonces nos queda 5x es igual a 3 medios, x es igual a 3 dividido en 10. Uy. Y esa es la respuesta correcta. O sea, la fuerza Q es 3 partido en 10 veces la fuerza F. Ya, este ejercicio está algo más denso que los otros. Esta es la parte más entretenida, pero igual puede ser más complicada de macrocosmos. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Entiendo que este ejercicio necesita un poco más de procesamiento, pero si hay alguna pregunta de algo que no quedó claro, me dicen y lo aclaro. Ya, no hay preguntas. Pero si hay alguien que le costó procesarlo, no cachó bien, puede después ver la grabación y procesarlo con calma. Yo muchas veces veo las clases después grabadas porque como que uno le va poniendo pausa y va procesando de a poquito. ¿Fue complejo pero no tanto? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en FP, en el resultado no sé dónde salió ese 5. Ah, es porque, mira, Como que miro y no. es porque, ¿cachai? Que tú tienes, es por como fracciones. Mira, tenemos 3, acá tendríamos, ya, ignoremos todo esto, todas las letras, pero acá nos va a dar 3, más, acá sería 3 por 6, 3 por 6 me da 18, partido, acá me da 3 al cuadrado, partido en 9. Entonces me da, esto sería como, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Esto sería como un 3 más 2. Ya. Ya. Ah, y eso. 3 más 2 es 5. Ay, ay, ay. Como que por un segundo quedé como, chuta, esto no me está calzando, pero ahí te va a dar el 5. De hecho, sí, ni siquiera es tan, no sé por qué lo dejé aparte, en mi mente era mucho más enredada la cuestión de las fracciones, pero si se dan cuenta, acá esto es 6 por 3 me da 18, partido en 9 me da 2, entonces ahí va a ser 3 más 2. Eso. Bueno, ahí está la explicación. ¿Se entiende? Sí, Ya, bacán. Entonces, ya, quedan 2 minutos, pero vamos a ver muy rápido este ejercicio que es cortito, no necesita tanto cálculo. Y lo voy a explicar de una, para que quede, si no, por último va a quedar grabado, si alguien se tiene que ir. Ya, la ecuación de la ley de gravitación universal, bla, 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 nos dice esto. ¿Qué podemos deducir? Si se duplican ambas masas, la fuerza también se duplica. Falso. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto por 2 y multiplico lo otro por 2, en verdad estoy multiplicando por 4. Así que falso. Después, a ver ya, veamos el tiro la correcta, por si acaso lo quiere ir bien. Ya, la correcta es la B. Si la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre las masas. Ya, al principio del año, nosotros vimos, al principio del año, hace mucho, vimos como inversamente proporcional y directamente proporcional. Pero la idea es que inversamente proporcional es que si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, acá, si este aumenta, la fuerza disminuye. Y es al cuadrado, porque, pucha, acá está el cuadrado. Eso. O sea, como que suena muy feo. Cuando uno le dicen eso, suena tan enredado, pero no es tanto. Es eso. Es como si uno aumenta, el otro disminuye y eso. Chao. Pero no, eso básicamente. Después, C. Al tomar la distancia entre dos planetas, para poder obtener la fuerza entre ellos, se considera desde la superficie del planeta X a la superficie del planeta Y. No, lo que se hace es, esto no lo dije, pero esto es importante, lo que se considera es desde un centro del planeta al otro. Si quiero yo calcular la fuerza entre estos dos planetas, yo lo calculo así, desde un centro del planeta hasta el otro centro del planeta. Así que esta es falsa. Después D, a mayor fuerza S, mayor es el valor de G. No, G es una constante, no cambia con nada. Y por último, si los planetas se separan al triple de su distancia actual, entonces, manteniendo los otros parámetros, la fuerza aumenta a F, o sea, a 9F. Ya, si se separan, la fuerza disminuye. Así que esto no tiene por dónde ser cierto. Y eso, son las 7. Ah, escucha, no sé si la clase terminaba a las 7:30 o a las 7:35, pero suponiendo que terminaba a las 7:30, terminamos justo en el tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, son libres.
Quedaron estancados en los del 5. ¿Lo veo? A ver, si alguien se quiere quedar a ver esto, bueno, es muy corto, así que no va a ser tanto, pero lo puedo explicar al tiro. Chuta, casi transmito esto como a la tele. ¿Quedó claro? Ya, bacán. Voy a explicar rapidito esto. Ya, básicamente lo que estoy haciendo acá es hacer 3x, a ver, no, más simple. Tenemos g por 3 por m al cuadrado partido en r al cuadrado más g por 3m por 6m partido en 3r al cuadrado. Y esto es lo mismo que 3gm al cuadrado partido en r al cuadrado más 6 por 3 me da 18 gm al cuadrado partido en 9r al cuadrado. Y esto es lo mismo que 3gm al cuadrado partido en r al cuadrado más, y acá 18 partido en 9 me da 2. 2gm al cuadrado partido en r al cuadrado. Entonces 3 más 2, 5. Gm al cuadrado partido en r al cuadrado. Y esto es lo mismo que acá. Eso es. ¿Se entiende? Como, ¿tiene lógica? La idea es que les haga sentido. No, de nada. Eso entonces, nos vemos. Que estén muy bien, estudien. Un gusto como siempre. Chao, estén bien. Ustedes igual.